Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecidos, felices. Hoy estamos de fiesta, ¿cierto? Hoy tenemos los grados de nuestros niños, entonces es una felicidad para nosotros que nuestros niños se gradúen y de algo tan importante. Nuestro niño crece y desde que él empieza a hablar y tener uso de razón, empieza su proceso académico, ¿cierto? Y muchos, desde mucho antes, por lo general, los niños empiezan su proceso académico a los 5 años. Hoy en día uno envía al niño al jardín, a veces hasta de meses. Algunos de 1 año, 2 años, 3 años, y ya empiezan un proceso de aprendizaje y de conocimiento. Cuando el niño se gradúa de transición, no, qué alegría, qué felicidad. ¿No les pasó? ¿Sí? Qué alegría, qué felicidad, eso uno le toma las 1000 fotos con su toga, con su birrete, usted marca esa foto y la tiene y dice, ay, esto fue cuando mi niño se graduó de transición. Y luego empieza el proceso y cuando se gradúa de quinto, entonces, cuando eso era antes, que le sacaban a uno una foto con el mapamundi, ¿a ustedes no les hacían eso? Que uno salía con el mapamundi en quinto. Bueno, por lo general a los viejitos nos sacaban foto con el mapamundi en quinto y entonces, ay, de quinto, y luego se gradúa de noveno, y tenemos, mejor dicho, todas las fotos de cada uno de nuestros grados, luego de 11, luego cuando usted estudia en la universidad obtiene su título también, y todas esas fotos siempre están en nuestra casa, son un motivo de orgullo, son un motivo de, ay, yo estudié, hice tal cosa, ¿cierto? Pero a veces nosotros menospreciamos que nuestros hijos se gradúen de estudiar la palabra de Dios porque no le vemos la importancia y pensamos que el colegio es superior a que ellos estudien la palabra de Dios. Pensamos que la universidad es superior a que ellos estudien la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles algo. Todo ese conocimiento que nuestros hijos adquieren en el colegio y en la universidad es pasajero y temporal. Cuando uno muere, todo eso queda acá. Pero hay un conocimiento que nos puede llevar de esta vida a la eternidad. Y es el conocimiento de la palabra de Dios. A veces uno vive muy arraigado a esta tierra y uno piensa que solamente la vida es lo que pasa aquí bajo el sol. Pero qué duro cuando uno tiene que cerrar sus ojos a este mundo y abrir sus ojos a la eternidad y darse cuenta que todo lo que hizo en esta tierra fue perdido. Porque a veces la gente piensa que el diablo no existe, que el infierno no existe, que eso son ideas y que nosotros todos somos una casualidad de una explosión llamada Big Bang. Porque eso es lo que la ciencia nos dice. Pero uno tiene que ser muy ignorante y muy cerrar sus ojos para creer que todo el mundo fue hecho por una explosión. Hay que ver lo que ha sucedido en Colombia cuando la guerrilla pone una bomba. ¿Se crea algo cada vez que hay una bomba? No, trae destrucción. Es increíble pensar que una explosión salió todo lo que nosotros vemos. ¿Cuántos científicos estudiando y analizando la creación que se convierten y creen en el Señor? Porque cuando ellos empiezan a analizar la perfección del ser humano, la perfección de la creación, dicen, imposible que esto haya sido una casualidad, tiene que haber un creador. Usted nomás mire nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona de una manera perfecta, no puede ser una casualidad. Hay alguien que lo creó perfectamente, usted mira el cielo, las estrellas, la naturaleza, y la palabra de Dios dice que todo habla del creador. Incluso en Romanos, la palabra de Dios dice que la gente misma ha decidido no creer en Dios porque saben que sus obras son malas, pero que en el día del juicio no tendrán excusa porque la creación misma habla de que hay un creador. Entonces nosotros sabemos que Dios es real y que Dios existe. ¿Sí? Y no hay nada mayor ni mayor tesoro que nosotros podamos dejar a nuestros hijos que estudiar y que ellos tengan la palabra de Dios en su corazón. Además, es un mandamiento que Dios nos ha dado. Por eso, la enseñanza que hemos titulado esta mañana es el legado que nosotros como padres tenemos. Porque papá y mamá, el día que tú recibes ese lindo bebé en tus manos, que tú lo traes a luz a esta tierra, tú recibiste una gran responsabilidad. No solamente en cuanto al humano, que tienes que proveer para él, cuidarlo, que crezca. A mí me daba risa que esos días veía un video de los bebés y decía, ¿cuál es la misión de los padres? Mantener
al bebé con vida. Y uno veía que ellos echaban las cosas encima y todo. Y uno dice, cuando uno es papá, uno anda con 1000 ojos encima de ese bebé para que no le pase nada, para cuidarlo, ¿sí? Pero nosotros, así como tenemos una responsabilidad en lo natural de cuidarlos, también tenemos una responsabilidad espiritual de cuidarlos, de cuidar su vida espiritual, ¿sí? De levantar una generación con valores y con principios para el Señor. Hoy en día, muchas veces las personas se quejan de la sociedad que nosotros tenemos hoy en día, se quejan de los jóvenes hoy en día, se quejan de todo lo que ha pasado, pero si nosotros miramos todo lo que nosotros vemos hoy en día, es producto de una crianza mala en nuestros hijos. Porque no ha habido un papá y una mamá presente que sepan guiar a sus hijos. Y muchas veces las mamás le ha tocado solitas educar a sus hijos y sus hijos han crecido solos. La niñera ha sido la televisión, el internet y los amiguitos del barrio. Si esos son las niñeras, pues ¿qué clase de jóvenes nosotros vamos a tener? Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos instruir al niño desde que está chiquitico. Y la palabra de Dios, hoy vamos a abrir con ese pasaje que está en Proverbios, que dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. O sea, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que instruir al niño desde que está chiquitico, desde que él es bebé, desde que él empieza su proceso de crecimiento, uno necesita aprender a instruirlo en la palabra del Señor. Porque cuando uno ve, por ejemplo, los agricultores, que ellos siembran una planta y hay canciones y hay dicho que árbol que nace torcido, su rama jamás se interesa, ¿sí? Y un árbol, él empieza a crecer y él, cuando usted mira una matica, la matica empieza a crecer recta. Pero con el tiempo, debido al peso, a la gravedad y todo, ella empieza a torcerse. Pero si uno quiere que esa rama no crezca torcida, empiezan los agricultores a cuidarla y a poner una varita. Y la amarran a esa varita para que ella siga creciendo derecha. Y a medida que su tronco va creciendo y se va fortaleciendo, si ella sigue amarradita a esa varita, ese árbol va a crecer fuerte y derecho. Pero si lo dejan desde pequeñito, que esa rama cuando está tierna, si dejan que esa rama siga y siga torciéndose, pues cuando esa rama ya forme tallo y empiece a crecer, pues va a crecer torcido. Por eso necesita ser enderezado cuando es tierno. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos instruir al niño. Porque cuando ellos están pequeños, su corazón es un corazón tierno. Es un corazón que nosotros podemos moldear con la palabra de Dios. Es un corazón que escucha a sus padres. Es un corazón que sabe que sus papás quieren lo mejor para él. Es un corazón que todavía usted puede poner la varita de la palabra de Dios y pegarlo a esa varita para que él crezca con esos valores y esos principios y él va a crecer derecho. Pero si nosotros dejamos perder el tiempo donde su corazón está tierno y dejamos que ellos vivan conforme a los preceptos del mundo, conforme a lo que Internet les enseña, conforme a lo que el mundo les enseña y conforme a lo que aprenden en el colegio, entonces el corazón de nuestros hijos va a empezar a torcerse. Y cuando sea duro, cuando ellos crezcan, ellos se van a ir en contra de ti, de tus valores y de tus principios, porque para él lo que tú le enseñas es lo peor, tú es anticuado, lo correcto es lo que mis profesores me enseñaron. Lo correcto es lo que mis amigos me enseñaron. Lo correcto es lo que TikTok me enseña. Por eso nosotros necesitamos entender el papel tan importante que como padres nosotros tenemos hoy en día. Y tenemos delante de Dios. Por eso la importancia de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es esa vara recta. Lo que pasa es que uno como ser humano, uno comete un error y es que uno se compara con otras cosas y no se compara con la única vara recta que es Dios. Uno mira al borracho o al ladrón y uno se compara con el ladrón. Y uno dice, no, yo soy mejor que el ladrón. ¿Sí? Y uno piensa que uno es mejor que el ladrón. Pero entre el ladrón y uno y Dios, ninguno de los dos estamos bien. Los dos estamos torcidos. ¿Sí? Porque uno tiende a compararse con otras cosas que están peor que uno. Pero no quiere decir que uno esté, qué maravilla. El único perfecto
es el Señor. Y nuestra medida, por eso la palabra dice que nosotros debemos crecer a la estatura de Cristo. Nuestra medida no es el borracho, nuestra medida es Jesús. Por eso cuando nos miramos ante Jesús decimos, todavía nos falta, necesitamos. Por eso la importancia de entender como papás de instruir al niño en nuestro camino. Quiero que miremos el título, dice Formando vidas para Dios, el legado de los padres. Papás, tú estás formando una vida. Y esa vida, Dios espera que tú la formes para Él. Nosotros tenemos un legado. Cuando tú, papá, te mueras y te vayas al cielo, si creíste en Jesús y viviste para Él, o para el infierno, si viviste en Él, tus hijos en esta tierra van a ser tu legado. Cada uno es la muestra de los papás que tuvo. Y uno a veces dice, uy, no, mejor no me diga que yo me parezco a mi papá, mejor que no se parezca a mi mamá. Pero al fin y al cabo, uno termina pareciéndose a sus papás, porque ellos fueron los que nos criaron. Nosotros somos el legado de nuestros padres. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces entendamos que mientras nuestros hijos son niños, nosotros tenemos la capacidad de influenciarlos a que ellos sigan al Señor. Enseñarles los valores, los principios. Un niño, él aprende de acuerdo a lo que ve en su casa. Si sus padres son groseros, lo primero que el niño va a aprender a decir es una grosería. Si sus padres son mentirosos, el niño va a aprender a ser mentiroso. Así usted le diga, papito, no diga mentiras. Porque ellos son imitadores. Y de la forma como uno viva, ellos van a empezar a vivir. Y si ellos desde niño aprenden que tomar es normal, cuando él sea grande, él va a tomar. Y por lo general, nuestros hijos tienden a ser mayores que nosotros. Si nosotros fuimos borrachos, nuestros hijos van a ser más borrachos que papá. Pero también, si nuestros hijos ven a un padre de fe y bendecido, nuestros hijos serán mayores en fe que nosotros. Porque nuestros hijos tienden a ser mayores, porque ellos van creciendo y ellos van aprendiendo. Y lo que uno les inculca más, lo que ellos van aprendiendo en toda su vida, los hace mayores. Por eso Dios nos dice que desde niños tenemos una labor, y es instruirlos. E instruirlos es una acción diaria. Cuando usted va a estudiar, usted pasa casi la mitad de su vida estudiando, porque el niño hoy en día se levanta a las 6 de la mañana, y hay colegios que estudian desde las 6 de la mañana, y los tienen toda la mañana, y ellos llegan a la tarde y ni comparten con los papás, porque a veces llegan a hacer tareas, o a veces llegan directamente al celular, o duermen, o hacen muchas cosas, y con papá y mamá hablan media hora en la noche, ¿cómo le fue? Bien, ¿y qué haces? Bien, bien. Y el papá empieza a perder la vida de su hijo, después todo el mundo sabe más de su hijo que el papá. Y uno dice, ¿en qué momento se me creció? ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento yo no me di cuenta? Porque nuestros hijos pasan más tiempo siendo instruidos por otras cosas que lo que nosotros debemos hacer, y es instruirlos. El mayor tiempo nosotros debemos pasarlo con nuestros hijos. Nosotros como padres debemos estar pendientes qué es lo que nuestros hijos están viendo, qué es lo que nuestros hijos están enseñando, qué es lo que él está hablando, quiénes son los mejores amigos, quiénes son los maestros de mis hijos. Nosotros necesitamos estar atentos a todo eso. Pero a veces uno como papá es muy confiado. Y uno lo manda al colegio y uno dice, no, pues el colegio sabrá qué profesores les manda. Papá, usted es el que paga la pensión. Usted tiene que mirar quién es el docente de su hijo. ¿Qué es lo que le está aprendiendo? ¿Qué es lo que le está enseñando? ¿Por qué tanto joven rebelde hoy contra sus padres y contra la autoridad? Porque es lo que ellos han recibido de sus docentes en los colegios. Entonces nosotros como padres, sí pagándole al diablo y a otros para que los instruyan mal y en contra nuestra, en contra de nuestros valores y de nuestros principios, y dejando que el diablo los tuerza y los pervierta. Cuando nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, y es instruirlos en el camino. Y solamente hay un camino. Se llama Jesús. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Nuestra labor como papás es enseñarle a nuestros hijos y modelarles a Jesús día tras día. Y en el camino, o sea, ellos van
en un camino. Cada uno de nosotros hemos trazado un camino, un sendero. Cuando la palabra de Dios habla de camino, habla del día a día. Nuestra labor no es solamente los domingos, enseñarles, sino nuestra labor es todos los días. Cuando él se levanta, cuando él se acuesta, cuando tiene una dificultad, cuando tiene un problema, cuando está enfermo, cuando está alegre, cuando se está divirtiendo, todo momento nosotros debemos ser ese padre que instruye al niño en su camino para que cuando él sea viejo, pues no se aparte. Porque cuando uno ya es grande y es adulto, el corazón tiende a endurecerse. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra es como un martillo. ¿Sí la han leído? Y que ella dice que rompe como la piedra, porque cuando uno crece sin el Señor, el corazón de uno tiende a endurecerse. Y uno no es sensible a la voz de Dios. Uno ya ha sido corrompido por el sistema en el que vivimos. Por eso la palabra tiene que venir como un martillo que nos da y uno apenas hace... Por eso el que dice que la palabra es linda, no ha experimentado la verdadera palabra. Porque la palabra uno lo crucifica, lo mata para que Cristo viva en nosotros. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos enseña, porque Dios nos ama tanto que Dios nos corrige. ¿O qué papá quiere que a su hijo le vaya mal? Si usted, papá, ve que su niño se está torciendo, usted le dice, bueno, papito, pues sí, así, ¿sí? No, un buen padre ve que su hijo se está torciendo y hace lo que sea. Uno como papá es un estorbo para el pecado de los hijos, así los hijos lo odian, no importa. Pero ellos después van a entender que lo que uno hace es por amor a ellos y por guardarlos de que les pase algo peor. Pero hoy en día nosotros hemos creído que como padres nosotros fuimos llamados a ser los amiguis de nuestros hijos. Yo he escuchado eso. Hay gente que dice, ay no, yo sí soy la amiga de mi hijo. Y yo digo, porque el amigo es compinche, el amigo es cómplice. Nosotros como papás no somos los compinches de nuestros hijos. Nosotros como papás podemos ser cómplices de las cosas buenas, pero nunca seremos cómplices de las cosas malas. Por eso es difícil que uno como papá sea amigo, porque nuestros hijos deben entender que la autoridad Dios nos la ha dado a nosotros. ¡Qué alegría, qué emoción! Tú eres la autoridad en la casa, papá. Porque hoy en día la autoridad en la casa son los niños. Lo que el niño quiera, lo que el niño diga. No, no es lo que el niño quiera ni lo que el niño diga. La autoridad es el papá y la mamá. Porque si por el niño fuera, él todo el día se alimentaría de bombón. Y no es lo que le hace bien. Uno de papá sabe qué es lo que ellos necesitan. Por eso la autoridad Dios la ha dado a los padres, no a los hijos. Por eso los hijos deben aprender a respetar la autoridad de la casa. Por eso el hijo tiene que verte como la mamá. Por eso el hijo tiene que ver al papá como el papá. Y que lo que papá y mamá dicen, eso es lo que se hace. Y que si el niño quiere algo, él debe ponerse de acuerdo con papá y con mamá, que son la autoridad. Eso no quiere decir que uno como papá los va a coger y los va a maltratar y mejor dicho, no. No debemos malinterpretar la palabra de Dios, no debemos ni a un lado ni al otro, porque ese es el problema. Nosotros como hijos a veces fuimos creados con papás muy estrictos y nuestros papás nos daban palo, garrote y todo. Y entonces ya uno cuando crece uno dice, ay no, pobrecitos los niños, no, yo no le voy a pegar ni lo voy a maltratar. Y entonces nos vamos a los dos extremos. Pero uno no debe ser ese papá garrotero que los cogía a palo todos los días, ni debe ser tampoco ese papá permisivo que los deja hacer todo lo que ellos quieren. Uno debe irse por la mitad. Uno debe ser permisivo en muchas cosas porque uno no puede tampoco desesperar a sus hijos. Por eso, bienaventurados los flexibles porque no se parten. ¿Sí? Uno tiene que aprender a soltar beneficios, cosas a sus hijos, no desesperarlos, pero también tiene que apretar cuando hay que apretar. Entonces, para todo se necesita la sabiduría de Dios para educar a nuestros hijos. Y quiero que hagamos un punto y dice, nuestros hijos son herencia de Dios. Su hijo no es un estorbo. Su hijo no fue un accidente. Su hijo es un regalo de Dios para su vida. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. En Salmo 123:7 dice,
He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿A cuánto les gusta la herencia? Al que diga que no es mentiroso, ¿cierto? Que diga la tita, que usted no sabía que tenía rica, le dio una herencia. Y dice, wow, qué maravilla, ¿cierto? A uno le gustan las herencias. Pero usted debe entender que como papás, Dios nos da una herencia, un regalo dado por Él. Y esa herencia son nuestros hijos. Y dice que cosa estima el fruto del vientre. Yo pienso que nadie entiende tanto esto como una mujer. Una mujer desde el momento en que queda en embarazo, ella siente ese bebé y ella lo ama con todo su corazón, así no lo haya visto. Y usted empieza a experimentar cualquier cambio en su cuerpo y usted, ay, el bebé y la primera patadita y cuando se mueve y usted empieza a estimar y amar ese bebé. Y a pesar del dolor tan terrible cuando nacen, usted cuando ve esos ojos, usted queda enamorado. Se le olvidaron los sufrimientos, los dolores y por eso vuelve a repetir, porque se le olvidó. ¿Sí? Y usted lo ama con todo su corazón. Y usted entiende que ese bebé es un regalo de Dios. Porque dar vida es un regalo. Hay muchas personas que no han podido tener bebés y ellos anhelan con todo su corazón un bebé, pero no pueden quedar en embarazo, ¿sí? Entonces el dar vida es un regalo de Dios. Y definitivamente cuando usted pueda alzar ese bebé y ver que se parece a usted, a su esposo, tiene los genes, no sé, de su mamá, usted empieza a verle aparecido con todo el mundo, ¿cierto? Uno empieza, cuando nace un bebé, todo el mundo, ¿y a quién se parece? Y uno empieza a mirarlo, y ellos cuando nacen, yo no sé a quién se parecerán, ¿sí? Yo miraba a las mías sí, bueno, las mías sí fue muy notorio, al papá, ¿sí? Pero uno empieza a mirarles y a medida que ellos van creciendo van cambiando sus rasgos, uno empieza a ver en ellos comportamientos que uno tiene y uno dice, ¿cómo es tan impresionante el ADN que toda la información se pasa a ellos? Incluso cosas que no son físicas, sino de su comportamiento. Por ejemplo, a mí me da mucha risa porque mi esposo, él tiene una costumbre y es que él no puede dormir con la cabeza destapada, no puede. Él tiene que arroparse. Entonces, cuando nosotros nos casamos, era muy chistoso porque él dormía debajo de las cobijas. Y yo soy estilo niño rico. Las cobijas aquí hasta los hombros y con los dos brazos encima de la cama. Yo no puedo dormir arropada. Y cuando nos casamos era muy chistoso porque él era a arroparse y yo a desarroparlo. Y él arroparse y yo a desarroparlo. Y yo, es que yo así no puedo dormir. Y él no, pero es que yo tampoco. Y entonces él me decía, venga, haga de cuenta que es un cambuche, duerma así. Y yo dormía y yo sentía que ese aire caliente, yo me iba a ahogar, no podía. Yo, no puedo, no puedo. Yo buscaba el aire y entonces, no, mire que es más fácil así. Y él se destapaba y él decía, no, yo así, no, yo tampoco, yo no puedo dormir así. Entonces, solucionamos. De aquí para abajo nos arropamos con las mismas cobijas y de aquí para arriba él se arropa con otra. Y ya, él duerme con su cobija. Y yo decía, uy, qué mañoso eres. Y yo le decía, bueno, pero cuando mis hijas nacieron, me di cuenta que hay una que no puede dormir sin la cabeza destapada. Y todo eso se lleva en el ADN. Y uno dice definitivamente, Dios, ¿cómo puede hacer otra personita igual a nosotros, que comparten nuestros gustos, que comparten nuestras formas? Eso es un regalo de Dios. Dios hace un mini chiquito de nosotros y nos lo regala para que nosotros lo eduquemos. Entonces nosotros debemos ver a nuestros hijos como un regalo. Es el regalo más lindo que nosotros podemos recibir. Nadie en la tierra nos puede dar algo más hermoso que nuestros hijos. Por eso nosotros debemos amarlos y debemos cuidarlos, porque nosotros tenemos un enemigo y el enemigo se llama el diablo. Y el diablo quiere destruir nuestros hijos. Por eso nosotros debemos aprender a cuidar el tesoro más valioso que Dios nos ha dado. Porque en esta tierra ni tu trabajo, ni la riqueza, nada puede superar a tus hijos. Porque tus hijos son la herencia que Dios te ha dado. Y cuando tú partas de esta tierra, lo único que tú te vas a poder llevar al cielo son tus hijos. Todo lo que tú trabajes se va a quedar acá. Otros lo van a disfrutar. Todo lo que tú hayas hecho, cuando tú te mueras, tú no te lo vas a poder llevar. Lo único que va a poder trascender de esta vida a la eternidad son personas. Por eso nuestros hijos son el mayor tesoro. Porque ¿de qué nos sirve
que muchos sean salvos de pronto por nuestra predicación o por y que nuestros hijos se pierdan. Yo pienso que uno desea y anhela con todo su corazón llegar al cielo con sus familiares. ¿Sí? Y el que llegar con sus hijos es lo más importante. Por eso entender que nuestros hijos son herencia del Señor. Número 2, segundo punto, el ejemplo vale más. Y uno diga, ay, ay, ay. O diga algo, amén, ay, 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 gloria a Dios. El ejemplo vale más que 1000 palabras. Uno a veces como papá tiende a cantaletear esos chinos, ¿sí? ¿No? Uno dice, pero mira que no. Y después uno mira y dice, pues es que no es que yo hago lo mismo. Por eso el ejemplo vale más que 1000 palabras. Mira lo que nos dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice, del 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero mire lo que el Señor nos dice. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, para nosotros poder educar a nuestros hijos en la palabra de Dios, primero la palabra debe estar dentro de nuestro corazón. Es imposible educar a nuestros hijos en la palabra si la palabra no está en nosotros. Porque entonces, si yo trato de enseñar la palabra sin que la palabra esté en mí, eso se van a volver mandamientos y reglas. Y ellos van a odiar los mandamientos y las reglas. Porque lo que yo no vivo, mis hijos tampoco lo van a vivir. Por eso el Señor nos manda que nosotros debemos guardar esa palabra. Primero debe estar en nuestro corazón para poderla enseñar. Entonces, si la palabra primero debe estar en mi corazón, yo debo aprenderla, debo vivirla, debo amarla, debo deleitarme en ella. Y si esa palabra entra y cambia mi corazón y moldea mi vida, podrá entrar en el corazón de mis hijos y podrá moldear su vida. Si esa palabra no me ha moldeado primero a mí, es imposible que moldee a nuestros hijos. A veces a mí me da risa porque a veces los niños vienen y, uy, ese chino sí que necesita, pastora, háblele, enséñele, dígale, y uno, bueno, sí, uno le puede hablar, le puede escribir, pero si él viene y recibe acá la palabra 1 hora y después va y ve el demonio en su casa toda la semana, ¿quién va a ganar? Claro. Por eso nosotros necesitamos entender que la palabra primero debe estar en mi corazón y cuando la palabra está primero en mi corazón, yo se las puedo repetir, se las puedo enseñar al levantarse, al acostarse, al caminar, o sea, en todo tiempo. Pero si nosotros no tenemos la palabra, por eso el ejemplo vale más. Usted le puede decir a él, hijo, papito, no digas mentiras, mi amor. Las mentiras son pecado. Las mentiras no son de Dios. Y después el niño le dice algo y usted va y le dice una mentira y el niño, ay, mami, luego las mentiras no son pecado, no son del diablo. Luego, y uno, ¿y qué puede decir? Sí, mi amor, son del diablo, por eso estamos los dos juntos. Sí, necesitamos sacar al diablo de la casa. Pero uno necesita aprender a ser honesto con sus hijos. El problema porque nuestros hijos no crecen en la palabra y odian la palabra de Dios es porque uno a veces quiere mostrarse como un ser de luz perfecto. ¿Sí? No, yo en la casa oro, levanto las manos, alabo a Dios y todo, pero en la casa me comporto mal y me comporto peor que el diablo. Entonces nuestros hijos van a pensar que Dios es religión. En la iglesia voy y levanto las manos y en 3 semanas vivo como el diablo. Si yo vivo de esa manera, mis hijos también. Si ese es el Dios que yo les muestro, ese va a ser el Dios de mis hijos. Pero mis hijos sí ven que dicen, no, mi mamá en la iglesia alaba a Dios. Y en la casa también alaba a Dios. Que se pone brava y a ratos actúa como el diablo, también. Pero le pide perdón al Señor y sigue y avanza. Porque hermanos, perfectos no hay. Ninguno. Uno a veces la embarra. ¿O no les ha pasado? Claro. Uno la embarra y uno cuando la embarra, ¿qué tiene que hacer? Sí, mi amor, perdóneme, necesitamos que el Señor nos ayude. Oremos y pidámosle perdón al Señor y nos toca corregir esto. Y nuestros hijos aprenden que dicen, sí, mi papá es humano, pero mi papá a pesar de tan burro y todo lo que es, él ama al Señor.
porque aprendemos a ser transparentes, auténticos con nuestros hijos. Pero si nos creemos los perfectos y nos mostramos los perfectos y no reconocemos nuestros errores, pues vamos a enseñar en religión y no relación. Y nuestro Dios es un Dios relacional. O sea, yo me relaciono con Él todos los días. Y así como me relaciono con Él todos los días, y así como en la familia, uno ama a su familia. Pero hay días en los que uno amanece con los pelos de punta y se pone bravo con la familia. ¿O no les ha pasado? ¿Solo me pasa a mí? ¡Ay, Dios mío! ¿Sí? Que una vez y pelea y uno dice, uy, mi mamá hoy amaneció. ¿Sí? Lo mismo pasa con el Señor, a veces que uno dice, uy Señor, pero yo porque estoy de mal genio hoy, yo no sé qué me pasó, o sea, Dios mío, ayúdeme. Y más de uno de mujer que es como hormonal, solo me pasa a mí. Uy, me miraron como yo dije, Señor Jesús, perdóneme. ¿Sí? Uno a veces se levanta como bravo y no sabe por qué. Desde que usted pone la paila al desayuno, ¡tá! La sentó y todo el mundo, ¡ah! Mi mamá amaneció hoy brava. ¿Sí? A mí me ha pasado. Y yo a veces me levanto como brava y pongo la olla y después el Espíritu Santo es muy lindo. Dice, pero ¿por qué está brava? Y yo no sé, yo porque amanecí brava. Yo oiga así y yo ya empiezo, Señor, ayúdeme, ¿sí? O a veces uno dice, ¿por qué yo estoy sintiendo esto si no tengo ningún motivo? Uno necesita aprender a ser un cristiano auténtico y genuino y tener una relación con Dios. Así como tenemos una relación con nuestros padres, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y reconocer delante del Señor, Dios mío, ayúdeme para que tu palabra esté en mi corazón, para que yo la pueda transmitir al corazón de mis hijos, que ellos puedan ver que Dios no es una religión, no debemos aparentar lo que no somos. En la iglesia todos somos lindos, pero en la casa también debemos ser lindos. Así a rato nos pongamos feos, pero debemos intentar que nuestra vida sea una vida auténtica. Y número 3, ya es el último, debemos orar por ellos y con ellos. ¿Sí? Algo muy importante que nosotros como papás debemos aprender es a orar por nuestros hijos. Papás, hay cosas que tú no vas a poder cuidar a tus hijos. Solamente Dios lo podrá hacer. Por eso nosotros necesitamos orar por ellos. Mire, a mí me da risa porque cuando uno tiene un bebé, una mamá primeriza es muy fastidiosa. Muy fastidiosa. ¿No? ¿No les pasó? A mí me pasó con mi hija Sara. Ay, porque ella fue la primera. Entonces, yo no dejaba ni que me la alzara. Porque yo la miraba y cójala así, cójale la cabeza, téngamela así, y todo el mundo tranquilo que yo sé alzar el vello, sí, pero la mía no, téngamela bien, hágala así, y yo la miraba y yo encima de ella, yo hacía oficio así, todo el tiempo vigilándola que no le pasara nada, eso yo le tenía almohadas, colchonetas, de todo para que no le pasara nada, y un solo día, en un pequeñito descuido, se abrió la cabeza. Y ese día para mí fue lo más terrible. Ella le escurría la sangre y yo le puse la mano y lloraba y yo con ella alzada y no le soltaba la mano y mi esposo, mamita, tranquila, o sea, suéltela, venga, mira, vamos a ver qué fue lo que le pasó. Y yo, no, y yo gritaba y todo, yo después de un rato, de tanto que la presioné así, cuando ya le quité la mano, tenía la sangre toda cuajada acá de la fuerza que yo le había hecho. Y mi esposo me decía, toca llevarla a coger puntos. Y yo, no, pobrecita, no, puntos no. Y entonces a mí me dio risa porque mi esposo, él es un poquito más sabio que yo, pero solo un poquito. Y él dijo, vamos a llamar a mi suegro a ver qué hacemos. Y yo le dije, bueno, él llamó a mi papá como un doctor en videollamada. No, eso no le pasó nada, eso fue solo, dijo, ¿para qué la van a llevar allá? A que después del golpe la cosa, no, eso, límpienla y ciérrenle la herida con una cinta microporo y ya, soy le sana. Y yo, bueno, la limpiamos, la sanamos y después de eso, mire, a mí me cogió una carga que yo decía, yo me sentí la peor madre del mundo. Yo decía, ¿cómo yo la fui a dejar caer? ¿Cómo yo dejé que se abriera la cabeza? Y yo me sentí tan mal, que yo me tuve que ir a orar. Y yo dije, Dios mío, yo me senté, esa fue una oración dramática. Yo me senté y lloré. Y yo, ay, Padre, perdóneme, mire mi chinita. Y yo como le dejé abrir la cabeza y yo lloraba como si me hubiera pasado algo muy terrible. Pero el Espíritu Santo es muy lindo. Y el Espíritu Santo a mí me habló y me dijo, habrá cosas de las cuales tú nunca vas a poder librar tu hija si no estás mi cuidado bajo ella. Y yo dije,
Yo dije, sí. Me dijo, tu hija no depende de ti, tu hija depende de mí. ¿Y sabe qué me tocó hacer? Pedirle perdón al Señor. Decir, uy, Señor, o sea, yo así de fastidiosa. Y empieza el Espíritu Santo a mostrarme cómo yo sobreprotegía a mi hija y que si yo iba a estar toda la vida detrás de ella y que si yo dependía de mí o se dependía de él. Y una conversación con el Señor que yo tuve que llorar y decir, no, Señor, ¿sabe qué? Me voy a soltar de esta carga y tú eres el que cuida de mis hijas. Y a partir de ese día aprendí a ser más relajada. Y ya dije, en las manos del Señor está. Y hay algo que nosotros sí podemos hacer, porque usted no puede estar con ellos 24/7, pero usted sí puede orar por ellos 24/7. Y he aprendido a hacer de la oración una protección para nuestros hijos. Por eso cuando sus hijos salgan, oren por ellos. Usted no lo va a poder acompañar en el colegio, usted no lo va a poder acompañar en el trabajo, aunque yo a veces la molesto y digo, yo voy a ser esa mamá fastidiosa que donde vaya voy a estar ahí, ¿sí? Pero usted no va a poder estar con ellos las 24 horas, pero usted sí va a poder orar por ellos y decir, Señor, mi hijo donde quiera que esté, tú lo guardas. Hay ángeles alrededor de ellos. Tú lo guardas de personas malas que los quieran influenciar al mal. Porque papás, hoy en día nuestro ambiente, nuestra sociedad está corrompida. Nuestra sociedad está viciada. Nuestra sociedad está influenciada por el diablo. Dese cuenta cada día cómo aumentan los problemas en los colegios. ¿Cuántas violaciones no vemos que se hacen en los baños de los colegios? Hace poquito veníamos y en Bosa cerraron. Y algo pasó en Bosa, ya vimos la noticia. Un niño de 4 añitos fue violado en un baño de ese colegio. Y uno dice, Dios mío, Señor, guarda a nuestros hijos, cuídalos. Por eso el poder de la oración, el poder de cubrir nuestros hijos, porque nosotros no vamos a poder estar en lugares con ellos, pero Dios sí. Dios sí los puede guardar y los puede guardar. Y dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nos dice que nosotros no debemos estar afanosos o preocupados por nada, sino que nosotros debemos hacer que nuestras peticiones delante de Dios sean conocidas con toda oración. Uno como papá, pensando en la maldad y en todo lo que hay, uno se puede hasta volver loco. Y uno debe vivir aterrado y preocupado. Por eso Dios dice, no se afanen, oren. Cuando usted algo lo angustie, ore. Cuando usted vea un peligro, ore. Cuando usted tenga una preocupación por sus hijos, ore. Porque uno como papá, uno sabe cómo están sus hijos. Uno dice, no, mi hijo, muy juicioso. O mi hijo, Dios mío, ayúdanos. Pero cuando uno ora, Dios empieza a obrar. Hay un poder invisible que es más real que el visible, que está obrando detrás de todo. Y cuando nosotros oramos y creemos que Dios guarda a nuestros hijos, mire, un ángel sabe guardar a nuestros hijos mejor que nosotros. Por eso oremos. La oración por nuestros hijos. Y ya para terminar, el número 4, la meta final que nosotros como papás tenemos es que nuestros hijos amen al Señor. Esa es nuestra meta final. Yo pienso que el día que nuestros hijos decidan seguir al Señor, uno dice, gracias, Señor. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. ¿Sí? Porque no es fácil. El mundo va a enseñar a que nuestros hijos no crean en Dios. Porque así está creado nuestro sistema. Nuestro sistema está creado para que nuestros hijos no crean, para que nosotros no creamos, para que vivamos en la misma corriente que va el mundo. Nuestros hijos van en contra de la corriente. Todo el mundo va hacia el vicio, hacia la perdición, hacia el camino ancho. La palabra dice que el camino es ancho, el que lleva a la muerte. ¿Y cuántos van por ella? Muchos, muchos. Pero el camino que va hacia la vida dice que es angosto. Por eso nosotros necesitamos aprender a nuestros hijos a ser esforzados y valientes. Por eso nosotros necesitamos aprender a nuestros hijos a que ellos defiendan su fe. A veces a mí me da risa porque mucha gente dice que yo soy dura. Y bueno, sí, yo soy dura. Pero he aprendido que ante este sistema y ante esta corriente de este mundo, uno tiene que ser duro.
porque los blandengues la corriente se los lleva. Y uno necesita establecerse y pararse en sus límites y en lo que uno desea para poderlo ver. Y yo sé que como padre y como madre, yo tengo una responsabilidad delante de Dios y es educar a mis hijas. Yo a mis hijas las amo mucho, muchísimo. Y ellas saben que yo las amo. Pero Sara y Carol han sido educadas desde su niñez en la palabra de Dios. Y yo siempre les he dicho a mis hijas, mis amores, mientras ustedes decidan amar al Señor, ustedes contarán con nosotros hasta el fin del mundo. Pero mis hijas también saben porque les hemos dicho, el día que usted decida irse en contra de los principios de la palabra de Dios, hasta ese día usted tendrá papás. Porque no voy a ser de esa madre que su hija es pecadora y hace todas las cosas en contra de Dios y ella va a seguir bajo mi techo. Porque mientras esté bajo mi techo, obedecerá, amará al Señor, porque Dios es el principal. Mis hijas saben que ellas no son la principal en nuestra casa. Lo principal es Dios. Y en nuestra casa se ama a Dios. En nuestra casa se honra a Dios. Y en nuestra casa se respeta a Dios. Y el que no quiera respetar, ni amar, ni servir a Dios, no puede vivir en nuestra casa. Y muchos dicen, ay, pastora. Pero sé que tengo una responsabilidad número 1 delante de Dios. Lo que pasó con el hijo pródigo. Porque a veces la gente confunde la palabra de Dios. Y entonces dicen que la oveja perdida, dicen, no, toca correr detrás de la oveja perdida. La oveja perdida es el que no conoce. El hijo pródigo es el que conoce y se largó. Son dos cosas diferentes. Y el hijo pródigo estaba en su casa de su papá y él le dijo, ¿sabe qué, papá? Deme la plata porque me voy. Y el papá le dijo, ¿se quiere ir? No, papito, no te vayas. Yo te amo mucho. ¿Eso hizo el papá? El papá no flaqueó ni dudó en su corazón. Él dijo, mi amor, ¿te quieres ir? Que te vaya bien. Toma tu plata y suertes que te digo. El papá no fue a buscarlo. Qué pena, no fue a buscarlo. El papá lo dejó que se estortillara, que se estrellara, y cuando el hijo se estrelló y entendió, el hijo volvió. Pero cuando volvió arrepentido. ¿Sabe por qué a veces nuestros hijos no se arrepienten? Porque uno anda detrás de ellos. Y entonces ellos piensan que ellos están en lo correcto. Y entonces dicen, no, yo hago esto en mi mamá. Eso es mi mamá. Mi mamá no va a ser capaz. Mi mamá, ¿qué va a ser capaz? Y si uno como papá doblega el corazón hacia sus hijos, ya sus hijos son la autoridad y los que gobiernan. Por eso nosotros necesitamos entender que la autoridad que Dios nos ha dado como padres es para protección. Y nosotros debemos proteger a nuestros hijos del enemigo. Y a veces esa protección deja que el niño se estrelle un poquito para que se dé cuenta que lo que papá y mamá le dijeron no era mentira y él decida volver en obediencia y sujetarse y someterse a las reglas. Porque nosotros debemos entender que la prioridad número 1 es Dios y la segunda prioridad más importante es que nuestros hijos amen al Señor. Si yo amo a Dios, mis hijos lo van a amar. Si yo no amo a Dios, pues mis hijos tampoco lo van a amar. Por eso necesitamos pedir la sabiduría de Dios para que Dios nos enseñe a educar a nuestros hijos en la palabra de Dios, que ellos amen, pero que el amor, debemos entender que el amor tampoco es permisividad. La palabra de Dios dice que el padre al hijo que ama, lo corrige. Y a veces cuando uno les da a esos niños ¿a ustedes no les pasó cuando les tocó pegarle a sus hijos? Una correazo, ay, uno sufre, porque uno dice, ay, no, y uno a veces no quisiera. Yo me acuerdo mucho la primera vez que mi esposo le pegó a Sara, porque es algo que a uno nunca se le olvida. Sarita le gustaban mucho los chicles de bolas. Ella tenía un añito, como un añito y medio. De esos que uno saca en esa maquinita y dan la vuelta y a ella le gustaban esos chicles. Y un día nosotros fuimos a La Fama a comprar la carne y nos quedamos sin una moneda. Todo lo que llevamos lo gastamos. Entonces ya teníamos que volvernos. Y Sarita empezó, papi, chicle. Y él le dijo, mi amor, no tengo. Papi, chicle, mi amor, no tengo. Otro día cuando vengamos te gasto los chicles, pero hoy nos gastamos todo, ya no tengo para los chicles. Y Sara se tira al piso. Y empieza a hacer pataleta, chicle, chicle, y llorando de verdad. Y yo la miré y yo dije, ay, y yo,
de una mamá linda, yo le iba a alzar y, mamita, que no hay chicle, y llevármela así. Pero mi esposo le dijo, Sara, levántese de ahí. Y ella lo miró, chicle, chicle. Y mi esposo la para y le da un palmadón en esa cola y le dice, te dije que no. Y cuando yo te digo que no, es no. Y ella venía atacada llorando y la cogió, ni siquiera la alzó, la trajo caminando. Y yo, por pena que nadie me viera, porque todos saben que yo soy la pastora, yo cerré mi boca, pero yo venía que me toteaba de la piedra. Y yo me venía adelante y yo venía muy brava. Y yo decía, pero ¿cómo me le va a pegar hacia la niña? Y yo venía así, pero el Espíritu Santo es muy lindo. Por eso yo digo que cuando uno tiene una relación con Dios, usted no tiene pierde. Dios te va a enseñar, Dios te va a corregir. Yo venía muy brava y yo venía peleando en mi mente contra mi esposo. Yo decía, ¿cómo le fue a pegar así a la niña? Pero es que sí es ordinario. Pero ahorita que llegué a la casa le voy a decir sus tres verdades. Yo venía dispuesta a pelear y todo. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, déjalo, que él es la autoridad y él sabe cómo corregir. Y yo, pues yo también sé corregir, Señor, pero ¿cómo así que me le va a pegar a la niña? Y el Señor me dijo, lo que tú ves ahorita dará frutos más adelante. Y yo venía y yo entré a la casa, yo dejé esa carne allá en el comedor y yo me bajé al segundo piso. Yo dije, yo voy a orar porque yo venía con una rabia y yo dije, no me voy a poner a pelear. Yo me puse a orar y yo dije, Dios mío, le dije, pero es que es una niña, ella apenas tiene 1 año y medio, ella no entiende, ella pobrecita, yo la justificaba, yo decía, no, pobrecita, mi esposo es muy guacho, no, Dios mío. Y el Espíritu Santo me habló y, bueno, me habló de que yo tenía que respetar la autoridad de mi esposo, que yo, una mujer es muy corazón, pero el papá sabe lo que es corregir a un hijo y tiene mucha razón. Pero mire, yo le doy tantas gracias a Dios, porque a partir de ese día, a Sara, nosotros, si le hemos tenido que pegar tal vez 4 veces ha sido mucho, ¿sí? Porque después de esa palmada que el papá le dio, cuando uno le decía que no, ella nunca más se volvió a tirar al piso. Ella nunca más volvió a hacer pataleta. Y ella, cuando el papá le decía no, ella ya sabía y se acordaba de esa palmada y obedecía. Y ha sido muy fácil educarla. No hemos tenido que cogerla a palo, ni a garrote, ni nada, porque ella sabe cuando uno le dice que es un no. Pero también sabe cuando el papá le dice sí. Entonces uno a veces piensa que la corrección es mala, pero la palabra de Dios dice que la corrección al presente no parece ser causa de gozo, pero que después da el fruto. Si nosotros corregimos, nosotros vamos a ver la vida de nuestros hijos totalmente diferentes. Pero si somos esos padres permisivos, pues también vamos a ver el fruto más adelante. Por eso necesitamos que Dios nos ayude a educar a nuestros hijos bajo los principios de la palabra de Dios y que Dios nos enseñe y nos dé sabiduría. Amén. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.